Muy buenas gente, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver las curiosidades de Seiko Ayase, del anime Dandadan. Número 1, y como no, vamos a empezar por el significado de su nombre. El nombre de Seiko tiene varios significados. Este puede significar hija sincera o niña de la honestidad. Otra posible interpretación es hija de las estrellas, aunque también puede ser niña tranquila o hija de la calma. Y finalmente puede ser niña pura o hija clara. Número 2. A pesar de su manera de hablar, Seiko es profundamente desinteresada y compasiva. Siempre está dispuesta a echar una mano a quienes les haga falta, si está en su poder. Número 3. Esta se guía por la idea de estar todos juntos en esto, cosa que demuestra con acciones concretas, como por ejemplo ofrecer su hogar a quienes les hace falta un lugar donde vivir. Número 4. Cuando Karun quiso compensarla por cuidarlo cuando estaba maldecido, Seiko lo rechazó, pidiéndole a cambio que echara una mano a la gente con problemas, como forma de pagarle. Número 5. Seiko cree firmemente que los adultos deben asumir los problemas de los niños, para que estos puedan vivir libremente y perseguir sus sueños. Número 6. Seiko siente tristeza cuando no puede cumplir los deseos de aquellos a quienes echa una mano, como le pasó con Gigi, ya que no logró echarle una mano para mantener el control sobre Evil Eye y evitar la eliminación del yokai. Número 7. Aunque ésta siempre eche una mano a los demás, tiene problemas para aceptar que los demás le echen una mano cuando ésta le hace falta. Por ejemplo, rechazó inicialmente la oferta de Okarun y el señor Mantis para reconstruir su casa, después de que Evil Eye la destruyera. Número 8. Seiko tiene momentos de inmadurez que contrastan con su personalidad generalmente seria y compasiva, como por ejemplo hacer bromas sobre temas sensibles, como cuando insinuó que Momo tenía un interés romántico por Okarun, debido a que este comparte el nombre del actor Kenta Kakura. También mostró un comportamiento juguetón al pedirle a su nieta que imitara a Hiroshi Abe a cambio de un nuevo uniforme escolar. Número 9. Aunque su forma de hablar de normal sea poco refinada, Seiko es capaz de actuar de manera educada si cree que ha cometido algún error que pueda afectar al bienestar de otros. Esta faceta es inusual y sorprende a quienes la conocen bien. Número 10. A pesar de afirmar que no se deja llevar por las emociones, tiene un punto débil: aprecia los cumplidos, especialmente aquellos que halagan su juventud, un aspecto en el que claramente tiene orgullo. Número 11. Como medium, Seiko sigue estrictamente el principio de respeto hacia los muertos. Esto implica no faltarles al respeto y echarles una mano a pasar al más allá, cuando sea necesario. Sin embargo, no duda en usar la fuerza si estos espíritus se vuelven agresivos o dañinos hacia los vivos. Número 12. Este compromiso muestra su firme sentido de la justicia y su dedicación a mantener el equilibrio entre los dos mundos, ya que en un pasado se descontroló y fue todo un desastre que tuvo que arreglar junto a otros medium que no eran muy buenos, y se juró que esto no volvería a pasarle nunca. Número 13. Seiko considera que la comida es esencial para la vida, resumido en su creencia de que vivir comienza con comer. Esto refleja su profundo aprecio por el acto de comer y compartir alimentos, como una experiencia significativa. Número 14. Le encanta cocinar y disfruta especialmente cuando las personas aprecian su comida, llenándose con entusiasmo. Esto la inspira a esforzarse aún más para satisfacer los apetitos de los demás. Una vez gastó todo su sueldo para alimentar a un restaurante lleno de estudiantes, priorizando su disfrute sobre sus propios recursos. Número 15. A pesar de su pasión por la cocina, tiene poca tolerancia hacia quienes son selectivos con la comida, porque siente que no valoran el esfuerzo y la importancia del alimento. Número 16.
Aunque Seiko sea una ferviente creyente en los espíritus y mundo espiritual, esta es escéptica cuando se trata de extraterrestres o fenómenos relacionados con ovnis, incluso frente a pruebas evidentes, como la presencia del señor Mantis o la nave espacial que abduce a una vaca. Ella permanece incrédula ante la existencia de aliens. Número 17. Ver televisión es su fuente principal de alegría y risas en la vida. Este hábito podría reflejar un lado más relajado y humano de Seiko, mostrando cómo encuentra pequeños momentos de felicidad en su rutina. Las acusaciones de Momo lastimaron profundamente a Seiko, reflejando lo mucho que valora no solo su relación con su nieta, sino también su integridad como espíritu medium. La relación entre ambas mejoró cuando Momo se disculpó, mostrando que tienen un vínculo bastante fuerte. Número 20. Seiko es la principal fuente de apoyo para Momo, Okarun y el resto, cuando se enfrentan a fuerzas que exceden su poder, ya sean alienígenas o espirituales. Su experiencia y habilidades hacen de ella un recurso invaluable en situaciones extremas. De hecho, ella les ha echado una mano más de 15 veces para acabar con el enemigo. Número 21. Seiko posee un nivel de fuerza, velocidad y reflejos superior al promedio humano. En su pelea con Evil Eye demostró una fuerza descomunal al usar su bate para derribar al yokai y crear un cráter en el suelo con un solo golpe. Su agilidad y reflejos también destacan, evitando con éxito los ataques de Evil Eye en combate cercano. Número 22. Durante su pelea contra la Turboabuela, quien había poseído a Okarun, esta anticipó un ataque desde su punto ciego y preparó de antemano una barrera para protegerse. Y número 23. Esta durante toda su vida como medium ha acabado con más de 50 espíritus. Y nada, gente, hasta aquí el vídeo de Seiko. Espero que os guste y os suscribáis. No os olvidéis de comentar de qué personaje queréis más curiosidades. Y sin nada más que decir, nos vemos el próximo día. Chao, chao.